ordenadamente en una carpeta de cuero. Comprobó las llaves de su coche y miró el reloj. Las 7:50 de la mañana era la hora perfecta para llegar al juzgado del condado de Hammond, donde tenía que comparecer hoy como psicóloga forense experta. Harper seguía dormido, o fingía estarlo. Llevaba unos meses quedándose hasta tarde en su bufete y volvía pasada la medianoche con un olor a whisky caro que había enmascarado ineptamente con chicle de menta. Evelyn no se molestó en despertarlo. Sus conversaciones matutinas hacía tiempo que se habían convertido en un intercambio de frases formales que ambos pronunciaban con el piloto automático. Salió al exterior, donde el aire de noviembre de Hammond le quemó los pulmones con un escalofrío. Su casa de estilo victoriano, una de las más bonitas del barrio, le parecía ahora un enorme decorado para una obra de teatro titulada La feliz familia Thornton. Evelyn subió a su sedán plateado y salió a la calle, ahora desierta. De camino, repasó mentalmente los detalles del caso que se avecinaba. El analista financiero Reed Quinlan estaba acusado de crear una trama de varios niveles para malversar fondos de inversores, y el juez había solicitado una evaluación psicológica del acusado. Era un caso típico de su práctica, pero había algo que le chocaba, algún detalle que se le escapaba. El juzgado la recibió con el ajetreo habitual. Asistentes, abogados, secretarios, todos la saludaron con respetuosas inclinaciones de cabeza. Doctora Thornton, por fin. El fiscal Benjamin Holt, un hombre corpulento de ojos penetrantes, se acercó a ella. Su opinión será clave en el caso Quinlan. Ben, buenos días. He realizado 10 horas de entrevistas con el acusado. Puedo afirmar con certeza que era muy consciente de las consecuencias de sus actos. Excelente. Ben se frotó las manos. Por cierto, ¿conoces a mi nueva ayudante, Odette Prescott? Nos la trasladaron del condado de Port Lake hace 3 meses. Una abogada muy prometedora. Evelyn se volvió y vio a una mujer esbelta de 35 años, con una postura perfecta y unos fríos ojos grises. Algo en su mirada le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había visto antes. Doctora Thornton, Odette le tendió la mano para estrechársela. He oído hablar mucho de usted. Su artículo sobre los perfiles psicológicos de los defraudadores financieros fue todo un descubrimiento. Lo cité cuando trabajaba en el caso Richardson. Gracias. Evelyn le estrechó la mano. El apretón de Odette era inesperadamente fuerte para su delgada constitución. ¿El caso Richardson? No lo recuerdo. Fue en Port Lake hace un año. Muy parecido al caso Quinlan, solo que a menor escala. Me gustaría discutir algunos aspectos de su metodología, si tiene tiempo. Por supuesto, asintió Evelyn, aunque su voz interior le decía que desconfiara de aquella mujer. La vista judicial transcurrió exactamente como estaba previsto. Evelyn presentó su informe pericial, respondió a las preguntas de la defensa, y a la hora de comer, estaba claro que Quinlan tenía pocas posibilidades de evitar una condena grave. Cuando se llamó a receso, Evelyn se dirigió a la cafetería del tribunal, donde pidió una taza de té verde y un sándwich. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Harper. Lo siento, hoy vuelvo a llegar tarde. Reunión con un posible cliente. Evelyn suspiró. Esos mensajes antes le habían causado preocupación, luego fastidio, ahora solo indiferencia. ¿Puedo acompañarla? Odette Prescott estaba de pie junto a una bandeja con una ensalada y un vaso de agua. Por favor, señaló Evelyn una silla vacía. Odette se sentó, acomodando cuidadosamente la servilleta sobre su regazo. Has descrito el perfil psicológico de Quinlan con notable precisión. Me ha gustado especialmente tu caracterización de sus rasgos narcisistas y su falta de empatía. Es un perfil estándar para este tipo de delincuentes. Evelyn se encogió de hombros. Nada extraordinario. No sea modesto, doctor Thornton. No todos los expertos pueden presentar pruebas tan convincentes. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en Hammond? Casi 10 años. ¿Y en todo ese tiempo, ha estado trabajando con el tribunal? Casi siempre. Tengo una consulta privada, pero la medicina forense es mi vocación. Odette removió su ensalada pensativamente. He oído que su marido también es abogado. Harper Thornton, ¿verdad? Algo en el tono de Odette hizo recelar a Evelyn. Era como si el nombre de Harper se pronunciara con una entonación especial. Sí, tiene su propio bufete, especializado en derecho de sociedades.
Nos hemos cruzado en el trabajo. Muy competente. La breve pausa que precedió a la palabra competente no escapó a la atención de Evelyn. Observó más de cerca a Odette, fijándose en el maquillaje impecable, las joyas caras pero discretas, los movimientos seguros de las manos. La típica imagen de una abogada de éxito, pero había algo en aquella mujer que llamaba la atención. ¿Estaba trabajando con mi marido en algún caso? Se podría decir que sí, sonrió Odette. Pero no quiero quitarle tiempo hablando de asuntos de negocios. Dígame, ¿es cierto que estaba asesorando al FBI en el caso de la banda Morgan? El brusco cambio de tema hizo que Evelyn desconfiara aún más, pero mantuvo la conversación hablando de su participación en varias investigaciones federales. Odette escuchó atentamente, hizo las preguntas adecuadas y, poco a poco, Evelyn empezó a relajarse. Al final de la comida, incluso se sorprendió a sí misma pensando que Odette Prescott podría haber sido una interesante compañera de conversación si no fuera por la extraña tensión que surgía al mencionar el nombre de Harper. Cuando terminó la jornada judicial, Evelyn regresó a casa antes de lo habitual. La gran casa vacía la recibió con silencio. Entró en el salón, encendió la luz y se quedó helada. Sobre la mesita había una corbata de hombre que nunca antes había visto. Era de color granate oscuro, con un tenue dibujo geométrico. Evelyn la cogió y se la acercó a la cara. El sutil aroma a perfume femenino no era el suyo. Volvió a colocar la corbata exactamente en el mismo sitio y subió al dormitorio. El armario de Harper estaba impecablemente organizado. Los trajes con los trajes, las camisas con las camisas. Pasó la mano por las perchas y observó que faltaba un conjunto, el traje azul marino que Harper solía llevar a las reuniones importantes. Al abrir el cajón de los gemelos, se dio cuenta de que su par favorito, el que ella le había regalado por su 5º aniversario de boda, tampoco estaba. Sentada en el borde de la cama, Evelyn se permitió un momento de debilidad. Hacía tiempo que sospechaba que Harper la engañaba, pero siempre había alejado esos pensamientos mientras se sumergía en su trabajo. Ahora que la prueba estaba abajo, sobre la mesita, era imposible ignorar lo evidente. Sonó el teléfono y la sacó de su ensueño. Evelyn, soy Nancy Wilcox, de la oficina del fiscal. Siento llamar tan tarde, pero tengo información que puede ser importante para el caso de Quinlan. Encontramos un vínculo entre él y otro financista, Leonard Hatton, que fue absuelto en Port Lake hace un año. Allí también estaban involucrados esquemas similares de lavado de dinero. ¿Hatton? Evelyn frunció el ceño. ¿Es el mismo caso Richardson que mencionó Prescott? No estoy segura, pero Odette trabajó en el caso Hatton. Fue su primer caso importante desde que la trasladaron a la oficina del fiscal de Port Lake. Es extraño que Hatton fuera absuelto. Había muchas pruebas. Evelyn sintió una curiosidad profesional en su interior. Nancy, ¿podrías enviarme los archivos del caso Hatton? Me gustaría comparar perfiles psicológicos. Claro, mañana te envío todo lo que tengo. Terminada la conversación, Evelyn bajó las escaleras. Se sirvió una copa de vino y se sentó en una silla junto a la ventana. Intentó concentrarse en el caso Quinlan y su posible conexión con Hatton, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la corbata sobre la mesa y al extraño tono de Odette al mencionar el nombre de Harper. A las 10 de la noche se abrió la puerta principal y oyó cómo Harper intentaba entrar en la casa sin hacer ruido. Estoy despierta, dijo Evelyn sin volver la cabeza. Harper se quedó inmóvil en la puerta del salón. A la luz de la lámpara de mesa, su rostro parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. Siento llegar tarde. La reunión se retrasó. No pasa nada. Evelyn bebió un sorbo de vino. ¿Cómo fue la reunión? ¿Un posible cliente? Sí, mucho. Una empresa de dispositivos médicos. Quiere apoyo jurídico completo. Evelyn asintió, observando cómo Harper evitaba su mirada, cómo se ajustaba nerviosamente el cuello de la camisa. Has perdido la corbata, señaló la mesa. ¿No es la tuya? Harper palideció al mirar la corbata burdeos. Ah, eso. Patrick debe de haberla olvidado. Había venido esta mañana a enseñarme sus papeles. Patrick era socio junior en el bufete de Harper. Evelyn conocía bien su estilo. Conservador, le gustaban las corbatas de colores lisos en tonos tranquilos. Este burdeos brillante no encajaba con su imagen. Ya veo, sonrió ella. Ya se lo dirás cuando lo veas. Claro, exhaló Harper con alivio.
Hoy llegas temprano. ¿Qué tal el juicio? Normal. Quinlan fue prácticamente declarado culpable. Hizo una pausa. Conocí a la nueva ADA hoy, Odette Prescott. Dice que os cruzasteis en el trabajo. Harper se congeló por un momento, luego lanzó sin cuidado. ¿Prescott? No recuerdo ninguna. Falso. Evelyn podía darse cuenta con los ojos cerrados, los párpados temblorosos, el cambio en el tono de voz, la pausa antinatural antes de responder. 10 años como psicóloga forense no habían sido en vano. Es una recién trasladada de Port Lake, una mujer muy ambiciosa. Ah, puede ser. Harper se encogió de hombros. Tuve un par de casos en Port Lake el año pasado. Podría haberla conocido. Evelyn asintió, fingiendo aceptar aquella versión. Iré arriba. Harper se frotó las sienes. Se me parte la cabeza. Claro que sí. Me quedaré un rato más. Cuando los pasos de Harper se apagaron en el primer piso, Evelyn sacó su portátil y tecleó en el cuadro de búsqueda. Odette Prescott Porlake. No había muchos resultados. Unas cuantas menciones en la prensa local sobre demandas. Una foto de la recaudación de fondos de la fiscalía. Evelyn observó detenidamente el rostro de la foto. Los mismos ojos grises y fríos. La sonrisa confiada. Junto a Odette había un hombre mayor, con una barra de ordenanza en la solapa. Un juez del condado de Port Lake, a juzgar por la firma. Siguió buscando en los resultados hasta que encontró un artículo sobre el caso de Leonard Hatton. Financiero absuelto por falta de pruebas, decía el titular. El artículo mencionaba que la acusación estaba representada por la fiscal adjunta Odette Prescott, para quien el caso suponía la primera gran derrota. Evelyn se reclinó en la silla, atando cabos en su mente. Odette Prescott perdió un caso importante en Port Lake y pronto fue trasladada a Hammond. Aquí está conectada de algún modo con Harper, y esa conexión es lo bastante estrecha como para que su corbata acabara en su casa. Y ahora surgió la noticia de que el caso Hatton que Odette llevaba podría estar relacionado con el caso actual de Quinlan. Evelyn cerró el portátil, terminó su vino y subió las escaleras. En el dormitorio, Harper ya estaba dormido, o fingía estarlo. Se tumbó a su lado sin tocarlo, mirando hacia la oscuridad del techo. Por la mañana conseguiría los archivos del caso Hatton y comenzaría su investigación. No solo profesionalmente, sino personalmente. Algo le decía que Odette Prescott había llegado a sus vidas por alguna razón, y que había algo más detrás de todo aquello que un simple adulterio. Harper Thornton se ajustó el nudo de la corbata y miró su reflejo en el espejo del vestidor del restaurante Azure. 43 años, pero todavía esbelto, con las tenues canas en las sienes que Odette había dicho que le daban un aspecto sólido. El cansancio de sus ojos podía atribuirse a una dura semana de trabajo. Miró el reloj. Las 8:30 de la tarde. Odette debía de estar a punto de llegar. En los últimos 3 meses, este restaurante del distrito financiero de Hammond se había convertido en su refugio. Era lo bastante caro como para no atraer a los clientes ocasionales, pero no tan exclusivo como para llamar la atención de la élite local. Además, a diferencia de la mayoría de los establecimientos de Hammond, el Azure estaba lejos del juzgado y de otros lugares donde Harper podría encontrarse con conocidos. De vuelta a su mesa, en un rincón de la sala, Harper bebió un sorbo de whisky y pensó en cómo había llegado todo a este punto. Hasta hacía 6 meses, la idea de ser infiel le había parecido absurda. 12 años de matrimonio con Evelyn, el respeto de sus colegas, su reputación en la ciudad, todo ello era demasiado valioso para arriesgarlo. Recordó el día en que conoció a Odette. Era un congreso de derecho mercantil en Port Lake. Harper presentaba una ponencia sobre la protección de la propiedad intelectual, y ella había formulado unas preguntas inesperadamente perspicaces. Después de la ponencia, se encontraron en la mesa de bebidas, se pusieron a hablar y el propio Harper no se dio cuenta de que, en lugar de irse a casa como había planeado, se encontraba en la habitación de hotel de ella. Odette era todo lo contrario a Evelyn. Mientras que su mujer era reservada, estaba inmersa en sus estudios y a menudo se mostraba distante, Odette irradiaba energía, pasión y parecía genuinamente interesada en cada una de sus palabras. Le hacía sentir importante, interesante, vivo, todo lo que le faltaba en la relación con su mujer. ¿Pensando en algo serio? Harper levantó la vista. Odette estaba de pie junto a la mesa,
con un ajustado vestido azul marino y una leve sonrisa en los labios. Lo siento, no te había visto venir. Se levantó para ayudarla a sentarse. Estás estupenda. Gracias, le besó la mejilla. Espero que la espera haya merecido la pena. Por supuesto, volvió a sentarse Harper. ¿Cómo te ha ido el día? No preguntes. Odette puso los ojos en blanco. Holt me empantanó con el papeleo del caso Quinlan. Por cierto, bajó la voz. Hoy he conocido a tu mujer. Harper se tensó y agarró el vaso con más fuerza. ¿Cómo que la has conocido? Lo de siempre. Odette se encogió de hombros. Era una testigo experta. Holt nos presentó. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Harper intentó mostrarse despreocupado, pero sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Bastante profesional. Es impresionante. Odette dio un sorbo al vino que acababa de traer el camarero. Ahora entiendo por qué es tan respetada. Pero le falta algo. Algo vibrante. Es como si todas sus emociones estuvieran encerradas. Harper hizo una mueca. Había algo de verdad en las palabras de Odette, pero resultaba desagradable oírsela decir. Evelyn estaba muy concentrada en su trabajo. Siempre lo había estado. No estoy criticando, añadió Odette rápidamente. Solo es una observación. De todos modos, no creo que sospechara nada. Estaba muy acertada. Harper asintió, pero su inquietud interior persistía. Evelyn era una astuta psicóloga especializada en detectar mentiras y manipulaciones. ¿De verdad podía haberle ocultado su aventura durante tanto tiempo? Tranquilo. Odette le puso la mano encima. Todo está bajo control. Mejor cuéntame. ¿Cómo va el caso Meditech? Despacio, Harper agradeció el cambio de tema. Dudan en firmar el contrato. Quieren más seguridad. Eres el mejor abogado corporativo de la ciudad. Odette le apretó ligeramente la mano. Si alguien podía convencerlos, eras tú. Esa era otra de las razones por las que se sentía tan atraído por Odette. Ella siempre había creído en él. Había apoyado sus ambiciones. Con Evelyn era diferente. Al principio de su matrimonio, ella también había admirado su trabajo, pero con el tiempo su entusiasmo había disminuido, sustituido por un educado interés. La cena era lo de siempre: hablar de trabajo, ligar un poco, hacer planes para el futuro. Pero esta noche Odette parecía más pensativa que de costumbre. ¿Te encuentras bien?, preguntó Harper mientras esperaban el postre. Hoy estás un poco rara. Odette lo miró directamente a los ojos. Estoy pensando en nosotros, Harper. En hacia dónde va todo esto. Harper sintió que el corazón le latía más deprisa. Normalmente evitaban hablar seriamente del futuro. ¿Qué quieres decir? Llevamos saliendo casi 4 meses. Hemos estado saliendo a escondidas en restaurantes y noches en hoteles. Empieza a cansar. Hizo una pausa. Quiero más que eso, Harper. Quiero estar contigo abiertamente, sin todos estos secretos. Harper apartó la mirada. Ese momento iba a llegar. Lo sabía, pero aún no estaba preparado. Odette, ¿te das cuenta de lo complicado que es esto? Me doy cuenta de que eres infeliz en tu matrimonio, interrumpió ella. Que te sientes solo con una mujer que solo está absorta en su trabajo y ni siquiera se fija en ti. Me doy cuenta de que te mereces algo más que vivir en un hermoso cascarón sin sustancia. Sus palabras se hicieron eco de sus propios pensamientos, que rara vez se atrevía a admitir ni siquiera ante sí mismo. De hecho, ¿cuándo había sido la última vez que él y Evelyn habían hablado de algo que no fueran asuntos domésticos o de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que sintió que ella realmente lo veía y no solo miraba a través de él? No puedo echarlo todo a perder, dijo en voz baja. ¿Qué vas a destruir exactamente? Odette se inclinó más hacia él. ¿Un matrimonio que solo existe sobre el papel? ¿O tienes miedo de perder vuestro estatus de pareja perfecta de Hammond? Harper arrugó la nariz. Había una amarga verdad en sus palabras. Evelyn y él estaban considerados una de las parejas con más éxito de la ciudad. Un respetado abogado de empresa y una reputada psicóloga forense. Una casa victoriana, recaudación de fondos, pertenencia a un club de campo. Todos estos adornos de una vida adecuada, que antes le habían parecido tan importantes, ahora le parecían una jaula de oro. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No es el tipo de decisión que se toma tomando el postre. Odette asintió, pero la irritación brilló en sus ojos. Claro que lo necesitas, pero no por mucho tiempo.
No voy a ser tu secreto para siempre, Harper. Después de cenar, se dirigieron a un hotel a las afueras de la ciudad, donde Odette tenía reservada una habitación. Harper le dijo a Evelyn que llegaría tarde al trabajo debido a un cliente urgente, una mentira familiar que ya ni siquiera evocaba culpabilidad. En la habitación, Odette se mostró tan apasionada y exigente como siempre. Pero después, tumbado a su lado en la oscuridad, Harper no pudo evitar la sensación de que su relación empezaba a cambiar. Era como si hubiera algo más detrás de toda aquella pasión y atención que no acababa de comprender. ¿En qué estás pensando?, preguntó Odette, acurrucándose contra su hombro. En nosotros, respondió él con sinceridad. En lo que quieres. Te quiero a ti, le pasó los dedos por el pecho. Toda tú. Ni a medias ni a escondidas. Quiero despertarme contigo cada mañana, construir un futuro juntos. ¿Y tu trabajo? Acabas de empezar en Hammond. En regla, Odette sonrió. ¿De verdad crees que me interesa una carrera como ayudante del fiscal? Es solo un trampolín. Se levantó sobre un codo. Con tus contactos y mi talento, podríamos montar nuestro propio bufete. ¿Te imaginas las perspectivas? Harper parpadeó, un poco sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Tu propio bufete? Nunca lo habías dicho. Porque nunca has estado dispuesta a tener una conversación seria sobre el futuro. Odette se sentó en la cama. ¿Sabes lo que me atrajo desde la primera vez que te vi? Tu potencial. Tienes mucho más talento del que crees, Harper. Pero te dejaste atrapar en una cómoda rutina bajo la sombra del éxito de tu mujer. ¿Bajo la sombra del éxito? Harper frunció el ceño. Tengo mi propia consulta de éxito. No vivo a la sombra de Evelyn. ¿En serio? Odette enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué la mitad de sus clientes acuden a usted recomendados por el Dr. Thornton? ¿Por qué te presentan en los actos de recaudación de fondos como el marido de una famosa psicóloga? Las palabras de Odette le dolieron. Nunca lo había pensado así, pero ahora que ella lo había expresado, empezó a recordar casos que confirmaban lo que ella había dicho. Te mereces tu propio reconocimiento, continuó ella. Tu propio nombre, no un reflejo del mérito de otra persona. Harper guardó silencio, asimilando lo que había oído. ¿Tenía razón Odette? ¿Realmente su reputación profesional solo existía a la sombra de la fama de Evelyn? Tengo que irme, se levantó de la cama y empezó a vestirse. Se está haciendo tarde. Por supuesto, Odette no intentó retenerlo. Vuelve a tu vida perfecta. Recuerda lo que hablamos. De camino a casa, Harper repitió la conversación en su cabeza. Tener su propia empresa con Odette sonaba tentador. Era joven, ambiciosa, llena de energía, todo lo que le había faltado en los últimos años. Quizás podría conseguir más con ella. En casa le esperaba una desagradable sorpresa. Evelyn estaba despierta, sentada en el salón con una copa de vino, y sobre la mesa estaba su corbata burdeos que debía de haber olvidado en casa de Odette y que ella, de alguna manera, había plantado en su casa. Un grave error para un hombre que creía actuar con discreción. Evelyn hizo una pregunta sobre la corbata y él mintió torpemente, atribuyéndosela a Patrick. La siguiente pregunta le pilló por sorpresa, sobre Odette Prescott. Volvió a mentir, diciendo que no recordaba a ninguna, aunque cada vez que Odette pronunciaba su nombre, algo en él se estremecía. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, sintiendo a Evelyn despierta a su lado. El muro invisible que los separaba nunca había parecido tan fuerte. Por la mañana, Harper salió antes de lo habitual, alegando una reunión importante. En realidad solo quería evitar hablar con Evelyn. Una extraña sensación de incorrección nunca le abandonaba, como si fuera un actor en una obra de teatro en la que solo conociera la mitad de sus líneas. Un mensaje de Odette le esperaba en el despacho. ¿Almorzamos a la 1 en el Olive Garden? Tenemos que discutir detalles importantes. Él respondió de acuerdo, aunque no solían reunirse durante el día, y mucho menos en lugares populares. El Olive Garden a la hora de comer estaba abarrotado. Harper miraba nervioso a su alrededor, temeroso de ver caras conocidas, pero Odette no parecía en absoluto molesta. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó mientras se sentaban en una mesa. Hay mucha gente aquí. ¿Tienes miedo de que alguien se lo cuente a tu mujer? Odette sonrió, pero con cierta frialdad. Tranquilo, Harper. Solo somos colegas almorzando juntos. No hay nada malo en ello. ¿Cuáles eran los detalles importantes que querías discutir?
Odette sacó una carpeta del bolso y se la puso delante. Léela. Harper abrió la carpeta y vio un borrador de los papeles del divorcio. Su nombre y el de Evelyn ya estaban inscritos. ¿Qué es esto? Cerró la carpeta de golpe. ¿Estás loco? No, solo pensé en ayudarte con algo para lo que no tienes resolución, replicó Odette con calma. Llevas meses hablando de lo infeliz que eres, pero no haces nada al respecto. Es hora de seguir adelante, Harper. No te corresponde a ti decidir cuándo y cómo debo hacerlo. Sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Quién lo decide? ¿Tú? Odette se acercó más. Tienes demasiado miedo de alterar el statu quo, miedo del qué dirán, miedo de la reacción de Evelyn. Estás paralizado por esos miedos, Harper. Lo que ella volvió a decir era cierto, y a él le enfureció aún más. Esta es mi vida, Odette, mi matrimonio, y es mi decisión tomarla cuando lo crea conveniente. Y mientras tú decides, ¿se supone que yo debo quedarme al margen? Odette sonaba impaciente. Pensé que ibas en serio con nuestra relación. Creía que significaba más para ti que un matrimonio que hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Harper miró a su alrededor, temiendo que su conversación pudiera oírse en las mesas vecinas. Hablemos de esto en otro sitio. Aquí no. No. Odette negó con la cabeza. Estoy harta de estas reuniones secretas y discusiones en otro lugar. O coges estos documentos e inicias el proceso, o... ¿O qué? Harper bajó la voz. ¿Vas a exponer nuestra aventura a Evelyn? ¿Decírselo a todo el mundo en Hammond? No estoy amenazando. Odette se reclinó en su silla. Estoy planteando la cuestión directamente. Decide si realmente quieres seguir escondiéndote a la sombra de tu mujer o empezar una nueva vida conmigo. Harper cogió la carpeta y la metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo pensaré, pero no me presiones. Odette asintió satisfecha y el resto de la comida transcurrió en un tenso silencio. De vuelta a la oficina, Harper se encerró en su despacho y sacó una carpeta. Los documentos se habían redactado con profesionalidad, pero con un claro sesgo a favor de Evelyn. Ella se quedaba con la casa, con la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Una elección extraña para una mujer que parecía actuar en su mejor interés. Empezó a notar otras incoherencias. La insistencia de Odette en el bufete conjunto, su repentina aparición en Hammond tras la debacle de Portlake, su conocimiento de los detalles de su matrimonio que él no había compartido. Todo formaba un cuadro inquietante. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Leonard Hatton, un antiguo cliente al que había representado en Portlake el año pasado. Harper, me alegro de haberte encontrado. La voz de Hatton sonaba preocupada. Tenemos problemas. El caso Quinlan en Hammond lo están relacionando con mi juicio. Espera, ¿qué conexión? Son casos completamente diferentes. Tal vez no tan diferentes como pensábamos. Me han dicho que la fiscalía ha encontrado rastros de transacciones entre Quinlan y yo. Si prueban una conexión, mi absolución podría ser reconsiderada. Harper sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Quién dirige esta investigación? Algún ADA recientemente transferido de Port Lake. Prescott, creo. Harper cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Odette no había mencionado que estuviera investigando la conexión entre Hatton y Quinlan. Tampoco había mencionado que había llevado un caso contra Hatton en Port Lake y lo había perdido. Son muchas coincidencias. Te volveré a llamar, Leonard. Necesito comprobar algo. Después de la llamada, Harper se recostó en su silla, tratando de encajar los dispares fragmentos de información. La repentina insistencia de Odette en el divorcio, su interés por sus contactos profesionales, su repentina relación con Evelyn, todo estaba adquiriendo un tono nuevo y siniestro. ¿Y si Odette estaba utilizando su relación para obtener información sobre el caso Hatton? ¿Y si su interés por él no estaba motivado por sentimientos, sino por venganza profesional por un juicio perdido? Harper sacó su teléfono y envió un mensaje a Odette. Tenemos que hablar seriamente. Esta noche, en el lugar de siempre. Es importante. La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto, cariño. ¿A las 8? A las 8, confirmó, sabiendo ya que aquella conversación lo cambiaría todo. Evelyn pasó la semana estudiando los expedientes del caso Hatton que Nancy Wilcox le había enviado. Durante horas estuvo sentada ante la mesa del despacho de su casa, analizando declaraciones de testigos, estados financieros, expedientes judiciales.
Había demasiadas incoherencias, demasiadas extrañas coincidencias. Hatton tenía que ser declarado culpable. Las pruebas eran abrumadoras, pero en algún momento, pruebas clave habían desaparecido del caso, lo que llevó a su absolución. Y todo el proceso estaba dirigido por Odette Prescott, que ahora había aparecido en Hammond y tenía algún tipo de relación con Harper. La lluviosa mañana del sábado fue inusualmente tranquila. Harper anunció que se marchaba 2 días a Port Lake, aparentemente para reunirse con un posible cliente. Evelyn no preguntó detalles, se limitó a asentir y continuó con su investigación. Acababa de terminar una llamada telefónica con un empleado del juzgado de Port Lake que había compartido, a regañadientes, pero aún así, una información interesante. El día en que habían desaparecido pruebas clave en el caso Hatton, Odette Prescott se había quedado hasta tarde en el juzgado, a pesar de que todas las sesiones habían terminado a las 4. Evelyn dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó las sienes. El rompecabezas empezaba a encajar. Abrió el portátil y siguió escribiendo sus conclusiones cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Extrañamente, no esperaba a nadie. Al mirar por la ventana, vio un deportivo negro aparcado frente a su casa. Odette Prescott salió de él, vestida con un estricto traje de negocios, a pesar del día libre. Llevaba una carpeta en la mano. Evelyn guardó rápidamente los documentos en su portátil y los cerró. Su intuición le decía que aquella visita no era ni casual ni amistosa. El insistente timbre de la puerta confirmó sus suposiciones. Evelyn bajó las escaleras en silencio, reflexionando y preparándose para una conversación difícil. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada fría y calculadora de Odette. «Doctor Thornton», dijo Odette con una sonrisa falsa, «¿qué encuentro tan inesperado?» «No creo que una visita a mi casa pueda calificarse de encuentro inesperado, señorita Prescott», replicó Evelyn con calma profesional. «¿A qué debo el honor? ¿Puedo pasar? Lo que quiero mostrarle no es para miradas indiscretas». Evelyn retrocedió en silencio dejando entrar a Odette. La condujo al salón, observando con qué atención la invitada examinaba el interior, como si evaluara una posible compra. «Aoi, es una casa preciosa», dijo Odette, deteniéndose junto a la chimenea y observando los cuadros de la repisa. «Debéis de haber trabajado mucho para ganaros todo esto». «Harper y yo hemos trabajado mucho», corrigió Evelyn con calma. «¿Y qué querías enseñarme?» Odette se volvió y su rostro cambió. La sonrisa falsa había desaparecido, dando paso a una expresión de suficiencia. «Siempre me he preguntado cómo es. Una mujer que ni siquiera se da cuenta de que su marido hace tiempo que se ha vuelto frío con ella. Ahora lo veo. Estás tan consumida por tu carrera que no te diste cuenta de que Harper buscaba consuelo en otros brazos». Evelyn sintió que se le tensaba el interior, pero por fuera mantuvo la calma. Años de tratar con los criminales más peligrosos le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Si has venido a decirme que te acuestas con mi marido, no es ninguna novedad. Lo sé desde hace mucho tiempo». El rostro de Odette se contorsionó de sorpresa por un momento, pero rápidamente recuperó el control. «¿Lo sabía y no hizo nada al respecto?» «Qué típico de usted, doctor Thornton. Siempre tan racional, tan comedido. Pero ahora va a tener que actuar, quiera o no». Odette abrió bruscamente la carpeta y arrojó algunos papeles sobre la mesita. Los papeles se hicieron añicos. Algunos cayeron al suelo. «Prepárate para salir de casa. Ahora tu marido es mío», gritó Odette, con la voz temblorosa por un triunfo mal disimulado. «Estos son los papeles del divorcio». Harper ya había aceptado todas las condiciones. «Se me ocurrió hacerte el favor de entregártelos personalmente, para que no te hicieras ilusiones». Evelyn cogió lentamente uno de los documentos y le echó un rápido vistazo. Efectivamente, era un borrador del acuerdo de divorcio, pero sin la firma de Harper. «Interesante», dijo con una leve sonrisa. «¿Sabía que es un delito proporcionar documentos legales falsificados, señorita Prescott?» Odette frunció el ceño. «¿De qué me está hablando? Harper me dio él mismo esos documentos. Quiere el divorcio, quiere estar conmigo. No veo su firma». Evelyn señaló una línea en blanco. «Y a juzgar por tu reacción, no está ahí. Va usted de farol, señorita Prescott». Odette se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «Es solo un borrador. Lo firmará en cuanto vuelva de Port Lake. Ya lo hemos hablado. Harper está cansado de tu actitud fría.
de vivir con una mujer que lo ve como un cómodo complemento de su imagen profesional. Evelyn se acercó lentamente a la secretaria que había junto a la ventana. Abrió el cajón superior y sacó su carpeta. ¿Sabe, señorita Prescott, lo que es verdaderamente asombroso? La forma en que todos ustedes siguen el mismo patrón. Primero Leonard Hatton, ahora mi marido. Utilizáis a la gente para conseguir vuestros objetivos, y luego os deshacéis de ellos. El rostro de Odette se puso visiblemente tenso. ¿De qué estás hablando? Hablo del caso Hatton. Evelyn abrió la carpeta. Tu primer juicio de alto perfil en Portlake. Tu primer fracaso de alto perfil. Las pruebas desaparecieron en circunstancias misteriosas y un testigo clave cambió de repente su testimonio. Eso no tiene nada que ver con nuestra situación, la interrumpió Odette. Hablamos de tu matrimonio, que está acabado. Oh, tiene todo que ver. Evelyn sacó unas fotos de la carpeta y las puso sobre la mesa. Aquí estás entrando en la sala de pruebas una tarde en la que todos los demás se han marchado. Esta eres tú saliendo de allí con una bolsa que no tenías cuando entraste. Y aquí tienes una grabación de una llamada telefónica con un testigo clave en la que le ofreces dinero para que cambie su testimonio. Odette se quedó paralizada, mirando las fotos. Son falsificaciones. No puedes demostrar... Puedo, replicó Evelyn con calma. Y eso es solo el principio. He encontrado transferencias bancarias que demuestran que usted recibió una suma considerable de Hatton tras su absolución. Suficiente para comprar, por ejemplo, un nuevo deportivo negro. Odette se lamió los labios nerviosamente. Vas de farol, igual que yo. La diferencia es que yo tengo pruebas. Evelyn sacó otra hoja de papel. Es el informe de un grafólogo forense que confirma que las firmas de algunos de los documentos del caso Hatton fueron falsificadas. De su puño y letra, señorita Prescott. El rostro de Odette se contorsionó de ira. Usted no entiende nada. Hatton era culpable. Pero el sistema me falló. Simplemente hice justicia a mi manera. ¿Aceptando sobornos y manipulando pruebas? Evelyn negó con la cabeza. Eso no es justicia. Eso es corrupción y un delito. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Odette cruzó los brazos sobre el pecho, intentando mantener la compostura. ¿Vas a publicarlo en el periódico local? Se lo entregaré al fiscal del estado, contestó Evelyn con calma. A menos que desaparezcas de nuestras vidas. Para siempre. Odette se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Crees que Harper se quedará contigo después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Me quiere. Me eligió a mí. Evelyn se encogió de hombros. Es su elección. Yo no lo retengo a la fuerza. Pero usted, señorita Prescott, está utilizando a mi marido como trampolín en su carrera, igual que utilizó a Hatton. ¡Qué tontería! Después de perder el caso Portlake, se trasladó a Hammond, continuó Evelyn. De algún modo descubriste a mi marido, a sus clientes, nuestras vidas. Tuviste una aventura con él. No porque te gustara, sino porque sus contactos y su reputación podían ayudarte a reconstruir tu carrera. Odette tragó saliva. Su confianza en sí misma empezaba a resquebrajarse. No puedes demostrar nada de lo que dices. En realidad, sí puedo. Evelyn sacó otro documento. Es una copia de tu solicitud de traslado a Hammond. Está fechada el día después de la absolución de Hatton. Curiosamente, usted puso razones familiares como motivo de su traslado, aunque no tiene parientes en nuestra ciudad. Evelyn se acercó a Odette y la miró directamente a los ojos. Y esto, sacó el último documento, son los resultados de la investigación financiera. Parte del dinero que recibiste de Hatton se invirtió en acciones de Meditech, una empresa que recientemente se había convertido en cliente de mi marido. ¿Coincidencia? No lo creo. Odette dio un paso atrás y su confianza se evaporó. Miró nerviosa los papeles del divorcio esparcidos por la mesa y luego volvió a mirar a Evelyn. ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo he dicho. Sal de nuestras vidas. Deja a Hammond. Dimite de la fiscalía. Empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. ¿Y si digo que no? Evelyn sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Entonces todo esto, señaló la carpeta de pruebas, estará sobre la mesa del fiscal el lunes por la mañana. No solo perderás tu trabajo, sino también tu libertad. Odette se pasó una mano por el pelo nerviosa. ¿Te estás tirando un farol? Nadie creería que un ayudante del fiscal haría algo así. Te sorprendería saber cuánta gente lo hará cuando vea las pruebas. Evelyn cerró la carpeta.
Tiene 24 horas, señorita Prescott. O desaparece de Hammond o entrego este material a las autoridades. ¿Y Harper? A Odette le tembló la voz. ¿Crees que aceptará sin más tu decisión? Será su decisión, replicó Evelyn con calma. No voy a retenerlo si realmente quiere marcharse, pero no dejaré que lo manipules para tus propios fines. Odette la miró con odio mezclado con miedo. ¿No te das cuenta de lo que soy capaz? Sé exactamente de lo que es capaz, señorita Prescott. Por eso tengo copias de todos estos documentos en un lugar seguro. Aunque intentara deshacerse de esas pruebas, no le servirían de nada. Evelyn se dirigió a la puerta del salón, dando a entender que la conversación había terminado. 24 horas, señorita Prescott. Se acabó el tiempo. Odette, conteniendo a duras penas su rabia, empezó a recoger los papeles de divorcio desperdigados. Esto no ha terminado, siseó. Harper sigue sin querer quedarse contigo. Tu matrimonio está muerto y lo sabes. Tal vez, aceptó Evelyn con calma, pero será nuestra decisión, no tu manipulación. Odette metió bruscamente los documentos en su bolso y se dirigió a la salida. Se va a arrepentir, doctora Thornton. Evelyn la acompañó hasta la puerta y la abrió. Me interesará ver cómo manejas esto. De su carrera, supongo. Cuando Odette salió, Evelyn cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en ella. Solo ahora que estaba sola se permitió respirar. Las manos le temblaban ligeramente por la adrenalina y el corazón le latía más deprisa de lo normal. Volvió a la sala de estar y abrió de nuevo la carpeta de pruebas. Las fotos de Odette entrando en el depósito de pruebas eran reales. Evelyn las había obtenido del guardia de seguridad del juzgado de Portland, que había accedido a ayudar tras una larga conversación. Las transferencias bancarias también eran reales. Un amigo suyo del departamento financiero del FBI había ayudado extraoficialmente a rastrear el flujo de dinero. Pero algunos documentos estaban incompletos. Faltaban otros. Tenía fuertes sospechas, pero no todas las pruebas necesarias para una acusación formal. Evelyn se dio cuenta de que su farol podría no haber funcionado si Odette hubiera tenido más sangre fría. Afortunadamente, la ambiciosa fiscal resultó ser demasiado confiada y emocional. Evelyn se sentó frente al ordenador y empezó a elaborar un informe completo sobre todo lo que había averiguado. Puede que no tuviera pruebas al 100% para una acusación formal, pero podía transmitir sus sospechas a las personas adecuadas, que investigarían más a fondo. Empezó a llover con fuerza fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal. Evelyn miró el reloj. Eran casi las 4 de la tarde. Harper tenía que volver mañana por la noche. Aún tenía tiempo de decidir qué hacer con su matrimonio. El teléfono vibró. Un mensaje de Harper. Vuelvo esta noche. Tenemos que hablar seriamente. Evelyn dejó el teléfono sobre la mesa. Parecía que el tiempo para pensar menguaba. Estaba preparada para esta conversación. Después de su enfrentamiento con Odette, se sentía extrañamente liberada, como si se hubiera despojado de una pesada carga de fingimiento. Cerró los ojos y recordó cómo había sido su matrimonio al principio, lleno de esperanza, respeto mutuo y planes de futuro. Habían sido un verdadero equipo, apoyándose mutuamente, compartiendo sueños. ¿Qué había ido mal? ¿En qué momento habían dejado de hablarse de verdad, de verse? Evelyn no culpaba a Harper por haberla engañado. Hacía tiempo que sentía que su relación se había convertido en una cómoda rutina. Ambas estaban consumidas por sus carreras. Ambas evitaban las conversaciones difíciles. Ambas preferían el silencio cómodo a la intimidad real. Recordó los ojos de Odette cuando le espetó. Prepárate para salir de casa. Ahora tu marido es mío. Para Harper no era amor, sino ansia de victoria, ansia de posesión. Odette no quería un hombre, sino un trofeo, una confirmación de su superioridad. Evelyn se acercó a la ventana, mirando el jardín empapado por la lluvia. ¿Lucharía por su matrimonio si Harper decidía darles otra oportunidad? ¿O le dejaría marchar si realmente era su elección? Aún no sabía la respuesta a esa pregunta. Lo único que sabía era que, eligieran lo que eligieran, sería su decisión y no el resultado de la manipulación de Odette Prescott. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, seguido de un trueno. Evelyn se estremeció, pero no de miedo. Algo en su interior respondió a aquella fuerza elemental. Una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Estaba dispuesta a afrontar la verdad, fuera cual fuese, y a seguir adelante. Sobre la mesita había uno de los papeles del divorcio,
que Odette había olvidado recoger con las prisas. Evelyn lo cogió y lo estudió detenidamente. Se preguntó si Harper había hablado realmente del divorcio con Odette o si se trataba de otra manipulación de la ambiciosa ayudante del fiscal. Dobló el documento con cuidado y lo guardó en una carpeta con el resto de las pruebas. Pronto sabría la verdad. Mientras tanto, tenía que prepararse para el regreso de Harper y la conversación que podría poner fin a su matrimonio o darle un nuevo comienzo. Odette Prescott salió de la casa victoriana de los Thornton casi presa del pánico. Sentada al volante de su deportivo negro, golpeó el volante con las palmas de las manos y maldijo. ¿Cómo había conseguido aquella maldita psicóloga reunir tanta información? ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndola? Y lo peor de todo, ¿cómo de serias eran sus pruebas? La lluvia arreciaba, las gotas tamborileaban sobre el techo del coche como ráfagas de ametralladora. Odette arrancó el motor y aceleró. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado y el coche patinó ligeramente. Aminoró la marcha, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que hizo fue conducir hasta su piso, situado en un moderno complejo de apartamentos al otro lado de Hammond. Odette sabía que allí se había dejado algunos documentos comprometedores en un cajón del escritorio cerrado con llave por descuido. Si Evelyn Thornton estaba realmente decidida a investigarla, tenían que deshacerse de todo rastro de ella. En el piso, lo primero que hizo Odette fue sacar un pesado maletín metálico de debajo de la cama. Abriéndolo con una combinación, se aseguró de que allí estaba todo el dinero. Casi $30,000 en efectivo que había estado guardando para un día lluvioso. Parecía que ese día llegaría antes de lo previsto. Luego se acercó al escritorio y sacó la carpeta del caso Hatton. Había copias de las pruebas que faltaban, unos cuantos recibos y registros telefónicos, lo suficiente para enviarla a la cárcel unos cuantos años. Odette pensó en quemarlo todo en el fregadero, pero en lugar de eso guardó los papeles en su maletín. Quizá aún le sirvieran de apoyo. El teléfono sonó, interrumpiendo su frenética actividad. Harper, Odette dudó si contestar o no, pero aceptó la llamada. «Hola, cariño», dijo, intentando que su voz sonara normal. «¿Dónde estás?» La voz de Harper estaba tensa, lejos del tono normal que utilizaba para hablar con ella. «En mi casa». «¿Por qué?» «Acabo de hablar con Hatton. Me ha contado cosas interesantes sobre tu implicación en su caso». A Odette le dio un vuelco el corazón. «No sé de qué me está hablando. ¿Sabes que trabajé en la oficina del fiscal de Port Lake cuando su caso estaba en marcha?» «Sí, pero no mencionaste que llevaste personalmente el caso y que fuiste tú quien insistió en que me hiciera cargo de su defensa». Odette cerró los ojos. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido. «Es una larga historia, Harper. Reunámonos y hablemos con calma». «Me voy a casa», la interrumpió Harper. «A casa de Evelyn. Tenemos mucho de qué hablar». «Oh, espera». Odette sonó presa del pánico. «No hagas ninguna tontería. Te está utilizando, tú mismo lo has dicho». «¿Quién utiliza a quién es una gran pregunta?», dijo Harper con frialdad y apagó el teléfono. Odette lanzó el teléfono al otro lado de la habitación, furiosa. Chocó contra la pared y cayó sobre la alfombra. Ahora no era el momento de ponerse histérica, se recordó a sí misma. Había que actuar. Harper estaba de camino a casa. Pronto se enteraría de su visita a Evelyn y de los documentos que le había mostrado. Era dudoso que la maldita psicóloga dejara pasar la oportunidad de contárselo todo, con todo lujo de detalles. Odette sacó su portátil y reservó un vuelo a San Diego para mañana por la mañana. Necesitaba desaparecer durante un tiempo, esperar a que pasara la tormenta. No para siempre, nunca se había rendido tan fácilmente. Pero ahora mismo, retirarse era la única solución sensata. Empezó a empaquetar lo esencial, planeando dejar Hammond en su coche de alquiler antes de medianoche. Pero antes de marcharse, tenía que hacer una cosa más. Odette cogió el teléfono y marcó el número de un viejo conocido de Port Lake, un hombre que le había hecho favores especiales en el pasado. «Necesito que hagas algo por mí», le dijo cuando contestó. «Te pagaré bien». Mientras tanto, Harper Thornton conducía hacia su casa casi con estupor. Su conversación con Hatton le había abierto los ojos a muchas cosas. Resultó que Odette había organizado su encuentro casual en aquella conferencia a propósito. Sabía de él mucho antes de que se conocieran. Sabía de su matrimonio con una famosa psicóloga, de sus clientes, de sus ambiciones.
Durante todo ese tiempo lo había estado manipulando. Y él, un abogado experimentado acostumbrado a ver mentiras y engaños en los tribunales, se lo había tragado como un colegial ingenuo. Pensar en ello le causaba una ardiente vergüenza y rabia. Pero lo que más le preocupaba era la reacción de Evelyn. ¿Qué diría cuando se enterara de que su marido había sido tan tonto? ¿Sería capaz de perdonarle? ¿Y él mismo querría salvar su matrimonio? ¿O ya era demasiado tarde? Cuando Harper llegó a la casa, el cielo ya se había oscurecido. La lluvia había amainado un poco, pero seguía lloviznando. Se dio cuenta de que la única luz encendida estaba en el despacho de Evelyn, en el primer piso. Al entrar en la casa, Harper sintió una extraña sensación, como si hubiera regresado a un lugar extraño. Se quitó el impermeable mojado, lo colgó en el perchero del vestíbulo y subió. Evelyn estaba sentada frente al ordenador escribiendo algo. Cuando oyó sus pasos, se volvió. Sus miradas se cruzaron y Harper se dio cuenta de que ya lo sabía todo. «Llegas pronto», dijo Evelyn con calma. «No te esperaba hasta mañana. Tenía que volver». Harper se detuvo en la puerta del despacho. «¿Tenemos problemas?» «Sí, problemas», asintió Evelyn. «Tu amante ha venido hoy. Me ha tirado los papeles del divorcio a la cara. Dijo que ahora era suya». Harper se puso pálido. «¿Qué? ¿Ha venido aquí?» «Oh, sí». Evelyn cerró su portátil. «Una apariencia muy dramática. Los documentos no tenían tu firma, lo que disminuyó el efecto. Evelyn, yo no sabía nada de esto. No le di ningún papel de divorcio. Pero sí hablaste del divorcio con ella. No era una pregunta, era una afirmación». Harper no podía mentir mirándola a los ojos. Ella sacó el tema, pero yo no tomé ninguna decisión. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín húmedo, iluminado solo por la tenue luz de una farola. «Sé más de Odette de lo que crees, Harper. Sé de sus travesuras en Port Lake, de su relación con Hatton, de sus razones para venir a Hammond». Harper se hundió en su silla. «¿Desde cuándo sabes lo nuestro? ¿Sobre tu aventura?» «Casi desde el principio». Evelyn se encogió de hombros. «No te esforzaste mucho por ocultarlo, pero hace poco que me he enterado de sus verdaderos motivos. ¿Cuáles crees que son?» Evelyn se volvió hacia él. «Te está utilizando, Harper. Eres una herramienta para conseguir sus objetivos. Primero quería acceso a la información sobre el caso Hatton, que echó a perder. Luego quería tus conexiones en los círculos legales de Hammond. Ahora tu reputación y el dinero para abrir tu propio bufete». Harper se estremeció. Eso era exactamente de lo que había estado hablando Odette. De un bufete conjunto, de cómo podrían conquistar juntos el mundo jurídico de Hammond. «¿Cómo sabes todo eso?» «Soy psicóloga, Harper. Me fijo en los detalles». Evelyn se sentó frente a él. «Además, tengo pruebas, registros, fotografías, testimonios, suficiente para destruir su carrera». «¿Y hoy le has enseñado esas pruebas?», supuso Harper. «Sí, le has dado a elegir entre desaparecer de nuestras vidas o afrontar las consecuencias de sus actos». Harper negó con la cabeza. «No es de las que se echan atrás». «Lo sé», asintió Evelyn. «Por eso tenemos que estar preparados. Ahora te toca a ti elegir, Harper». Lo miró fijamente a los ojos. «O pones fin a toda relación con Odette de inmediato y trabajamos juntos para reconstruir nuestro matrimonio, o yo misma solicito el divorcio». Pero en ese caso, hizo una pausa. «No me callaré las razones. Todos los documentos que he reunido sobre Odette se harán públicos. También tu participación en sus maquinaciones». «¿Mi participación?». Harper estaba indignado. «No sabía nada de sus asuntos. La ignorancia no te exime de responsabilidad», dijo Evelyn con frialdad. «Sobre todo para una abogada de tu calibre. ¿Qué crees que dirán los clientes cuando descubran que su abogado estaba tan cegado por la pasión que no se dio cuenta de los signos evidentes de fraude?» Harper sintió que la ira le subía por dentro. «¿Me estás chantajeando?» «Te estoy ofreciendo una opción», corrigió Evelyn. «Una elección de cuyas consecuencias debes ser plenamente consciente». Se levantó, se acercó a la estantería y sacó una carpeta. «Aquí están las pruebas que he reunido sobre Odette. Puedes revisarlas tú mismo y decidir de qué lado estás». Harper cogió la carpeta en silencio y empezó a estudiar los documentos. A medida que leía, su rostro pasaba de la incredulidad al asombro, del asombro a la comprensión. Fotografías, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios.
Todo se sumaba para formar una imagen incontrovertible. ¿Por qué no me lo habías dicho antes?, preguntó cerrando la carpeta. Evelyn suspiró. Srin, me he enterado de casi todo hace poco. Además, sonrió débilmente. ¿Me habrías creído? ¿O pensarías que solo intentaba arruinar tu relación con Odette por celos? Harper no contestó. Tenía razón. Se había distanciado tanto de Evelyn en los últimos meses que probablemente tomaría sus palabras como un intento de manipulación. No quiero salvar nuestro matrimonio por miedo o chantaje, dijo finalmente. Si decidimos seguir juntos, debe ser una decisión sincera. Estoy de acuerdo, asintió Evelyn. Pero primero tienes que decidir sobre Odette. Es peligrosa, Harper. No solo para nuestro matrimonio, sino para tu carrera y tu reputación. Harper se levantó y se paseó por la habitación. Hablaré con ella. Mañana mismo. Dile que se acabó. Mañana podría ser demasiado tarde. Evelyn negó con la cabeza. Le he dado 24 horas para desaparecer de Hammond. Si la he evaluado correctamente, ya está comprando billetes de avión y preparándose para huir. ¿Y vas a dejar que se marche sin más? Después de todo lo que ha hecho, preferiría que desapareciera de nuestras vidas sin hacer ruido, replicó Evelyn. Un juicio, un escándalo público, no nos interesa. Harper comprendía la lógica de Evelyn, pero algo en su interior se resistía a la idea de que Odette se marchara impune. Se sentía utilizado, traicionado, y una parte de él deseaba venganza. Tengo que hablar con ella, insistió. Quiero que me diga la verdad. Evelyn lo miró fijamente. ¿Estás seguro de que no se trata solo de volver a verla? ¿De oír su explicación? ¿De creer que no todo era mentira? Harper apartó la mirada. Tal vez hubiera algo de verdad en lo que había dicho Evelyn. A pesar de todo lo que había aprendido, una parte de él aún se aferraba a la idea de que los sentimientos de Odette podían haber sido genuinos, que no todo era una actuación. Solo quiero terminar esto cara a cara, dijo. No esconderse, no evitar una conversación difícil. ¿No es eso lo que nos ha faltado contigo todos estos años? ¿La franqueza? Evelyn se lo pensó un momento y luego asintió. Me parece bien, pero ten cuidado. Odette está acorralada y eso la hace especialmente peligrosa. Puedo encargarme, le aseguró Harper. Mañana pondré fin a esta historia. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y entonces tú y yo hablaremos sobre nosotros, sobre lo que salió mal y sobre si se puede arreglar. Evelyn asintió. Estaré esperando. Cuando Harper se marchó, Evelyn volvió a abrir el portátil. No había sido del todo sincera con su marido. Tenía algunas pruebas contra Odette, pero había exagerado muchas de ellas basándose en corazonadas e intuiciones. Su farol había funcionado con Odette y había funcionado con Harper. Ahora solo le quedaba esperar que Odette abandonara la ciudad y no decidiera vengarse. El teléfono de Evelyn vibró. Un mensaje de un número desconocido. No sabes con quién te estás metiendo. Evelyn borró el mensaje sin contestar. Si Odette pensaba intimidarla con amenazas, estaba muy equivocada. Harper, mientras tanto, bajó al salón y se sirvió un whisky. La conversación con Evelyn le había dejado sentimientos encontrados. Por un lado, su ultimátum le había enfadado. Por otro, se dio cuenta de que ella actuaba así, protegiendo no solo sus intereses, sino también los de él. Sacó su teléfono y marcó el número de Odette. Saltó el buzón de voz. Harper dejó un breve mensaje. Tenemos que vernos. Mañana, a las 10 de la mañana, en el parque junto al lago. Luego se sentó en su silla y se quedó mirando el fuego de la chimenea, tratando de ordenar sus propios sentimientos. ¿Era su aventura con Odette una simple evasión de los problemas de su matrimonio? ¿O realmente se había enamorado de ella? Y si era así, ¿cómo podía distinguir entre el amor verdadero y la ilusión creada por un hábil manipulador? Harper recordó cómo se habían conocido Evelyn y él. En una conferencia universitaria sobre psicología criminal. Él era un joven y ambicioso abogado, ella una aspirante a psicóloga. Congeniaron al instante, hablando toda la noche de trabajo, de sueños, del futuro. En los primeros años de su matrimonio, fueron un verdadero equipo. Se apoyaban mutuamente, compartían victorias y superaban juntos los contratiempos. ¿Cuándo cambió eso exactamente? ¿En qué momento se convirtieron en simples vecinos que vivían bajo el mismo techo? Quizá Odette tenía razón al culparle por dejarse llevar por una cómoda rutina.
Tal vez tanto él como Evelyn habían dejado de trabajar en su relación, creyendo que un buen matrimonio podía existir por sí solo, sin esfuerzo. Harper terminó su whisky y subió las escaleras. La puerta del dormitorio que Evelyn y él compartían estaba entreabierta. Se asomó y ella ya estaba dormida, o fingiendo estarlo. Harper cerró la puerta en silencio y se dirigió a la habitación de invitados. Sería mejor que esta noche durmieran separados. Por la mañana le despertó el timbre del teléfono. Harper buscó a tientas el aparato en la mesilla de noche. Echó un vistazo a la pantalla. Patrick, su socio menor. Harper, ¿dónde se encuentra? La voz de Patrick sonaba preocupada. En casa, contestó Harper somnoliento. ¿Qué te pasa? ¿No has oído las noticias? La policía ha hecho una redada en la oficina del fiscal esta mañana. Parece que alguien filtró información sobre corrupción entre los ayudantes del fiscal. Harper se despertó al instante. ¿Qué pasó exactamente? Aún no sabemos los detalles, pero dijeron que arrestaron a la nueva asistente, Prescott. Supuestamente encontraron en su poder documentos relacionados con la desaparición de pruebas en el caso de algún financiero de Port Lake. Harper se sentó en la cama, intentando dar sentido a lo que había oído. ¿Está usted seguro? Completamente. Es de lo único que habla el mundo jurídico de Hammond. Mira, esa no es la única razón por la que te llamo. La policía te está buscando. Para testificar. ¿Yo? Harper se sorprendió. ¿Por qué debería estarlo? No lo sé, pero los detectives vinieron a la oficina, preguntando por tu relación con Prescott. Les dije que solo eran colegas, pero parecía que tenían otra información. Harper sintió un escalofrío. Gracias, Patrick. Lo investigaré. Terminada la conversación, Harper se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Evelyn estaba sentada en la cocina, sorbiendo tranquilamente su café matutino. ¿Te has enterado de las noticias?, preguntó. ¿Sobre la detención de Odette? Sí, me ha llamado Benjamin Holt. Está conmocionado. ¿Fue usted? Harper miró a su mujer detenidamente. ¿Entregaste los papeles a la policía? Evelyn negó con la cabeza. No, iba a darle 24 horas, como había prometido. Entonces, ¿quién lo hizo? Tal vez tenga otros enemigos. Evelyn se encogió de hombros. ¿O se ha tendido una trampa para deshacerse de las pruebas? Harper se sentó frente a ella, tratando de ordenar sus pensamientos. La policía quiere hablar conmigo, sobre mi relación con Odette. Era de esperar, asintió Evelyn. Eras su amiga íntima, y representabas a Hatton, que está en el caso. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Decir la verdad?, contestó Evelyn con sencillez. No conocías sus planes, no participaste en ellos. Eres víctima de un engaño como tantos otros. Harper sonrió. Víctima de tu propia estupidez, querrás decir. No es estupidez, Harper. Es propio de la naturaleza humana querer ser amado, sentirse especial. Odette se hizo la lista. No había juicio en su voz, solo comprensión, y a Harper le impactó. Después de todo lo que había pasado, Evelyn no se había regodeado, no le había reprendido. ¿Por qué estás tan tranquila?, le preguntó. Te engañé, te mentí, puse en peligro nuestra reputación. Porque yo también soy culpable, respondió Evelyn en voz baja. Dejé que nuestro matrimonio muriera. Dejé que te sintieras indeseada, desapercibida. No luché por nosotros cuando debía hacerlo. Dejó la taza a un lado y lo miró. Pero ahora estoy dispuesta a luchar, Harper, si eso es lo que tú también quieres. Sus miradas se encontraron y Harper vio algo en los ojos de Evelyn que no había notado en años. Sinceridad, vulnerabilidad, esperanza. El timbre de la puerta interrumpió el momento. Evelyn se levantó. Debe de ser la policía. Voy yo. Harper permaneció sentado en la cocina, sintiéndose extrañamente aliviado, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Han detenido a Odette. Sus juegos habían terminado. Ahora iba a tener una desagradable conversación con la policía, posiblemente un golpe a su reputación. Pero después de eso, tendría la oportunidad de arreglar las cosas. Oyó voces en el pasillo. Evelyn hablaba con dos hombres, al parecer detectives. Harper inspiró profundamente, preparándose para una conversación desagradable. Pero una voz interior le decía que, por muy duro que fuera aquel calvario, podía ser el principio de algo nuevo. Una oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido no solo por la traición, sino también por años de indiferencia y silencio. Se levantó y se dirigió a la puerta,
dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos. Por primera vez en mucho tiempo, Harper no sintió miedo ni incertidumbre, sino determinación. Determinación de decir la verdad, por amarga que fuera. Decidido a empezar de nuevo, si Evelyn estaba realmente dispuesta a dar otra oportunidad a su matrimonio. La celda de la prisión era fría e incómoda. Odette Prescott estaba sentada en la dura litera, rodeándose con los brazos e intentando mantener lo que quedaba de su dignidad. Su traje de diseño estaba arrugado, el maquillaje corrido y el pelo perfectamente peinado de ayer le caía desordenadamente alrededor de la cara. ¿Cómo había podido desmoronarse todo tan rápidamente? Por la mañana, la policía irrumpió en su piso con una orden de registro. Encontraron documentos del caso Hatton que no había tenido tiempo de destruir y dinero cuyo origen no podía explicar. Fue detenida como sospechosa de corrupción, obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas. Pero lo peor era que el informante anónimo, que había avisado a la policía de sus maquinaciones, sabía claramente demasiado. Y ese informante solo podía ser Evelyn Thornton. «Tiene visita», dijo el guardia, abriendo la puerta de la celda. Odette se levantó de un salto, esperando ver a su abogado, pero en su lugar entró en la celda un hombre al que no reconoció de inmediato. De mediana edad, con un traje raído, el pelo calvo y una mirada tenaz. Al cabo de un momento, su memoria le dijo que era Vince Malone, un detective privado de Port Lake que le hacía recados delicados. «5 minutos», dijo el guardia y cerró la puerta. «Tienes mal aspecto, Odette», empezó Vince sin preámbulos. «¿Qué haces tú aquí?», siseó ella volviendo la vista hacia la puerta. «Me dejaste un mensaje en el contestador, ¿recuerdas?». «Asuntos urgentes e importantes, te pagaré bien», sonrió. «Vine en cuanto me enteré de tu detención. Pensé que necesitarías ayuda». Odette respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Claro que sí. Me han tendido una trampa, Vince. Y sé quién lo hizo». «¿Thornton?». Vince asintió comprensivo. «He oído que intentaste robarle a su marido». Odette lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «A diferencia de ti, yo siempre hago los deberes antes de involucrarme». Se sentó en la litera junto a ella. «Entonces, ¿qué quieres de mí?». «Necesito que encuentres algo sobre Evelyn Thornton». Odette bajó la voz. «Algo sólido que la desacredite como testigo contra mí». «¿Cómo qué?». «No lo sé», dijo Odette con irritación. «Quizá esté falsificando sus propios informes periciales. O acepta sobornos para testificar ante el tribunal. O tiene un amante. Algo que la haga retroceder». Vince se rascó la barbilla pensativo. No sería fácil. Thornton tenía una reputación intachable. Además, la policía ya ha registrado su piso. Hay muchas pruebas en su contra. Aunque desacreditemos a Thornton, eso no cambia los hechos. «Encuentra algo». Odette le agarró de la manga. «Tengo dinero escondido en un lugar seguro. Te pagaré bien». Vince la miró atentamente y luego asintió. «Muy bien, veré lo que puedo hacer. Pero no cuentes con un milagro». Cuando se fue, Odette volvió a hundirse en la litera. Sus pensamientos volvieron a Harper. ¿La había traicionado? ¿Era consciente de las acciones de su esposa? El mensaje que le había dejado anoche en el teléfono sonaba tenso, pero no hostil. Tal vez no todo estaba perdido. Si pudiera hablar con él, explicarle que todo era una conspiración contra ella. La puerta de la celda volvió a abrirse. Esta vez entró su abogado, Miles Crawford, un hombre alto y delgado con profundas arrugas en la cara. «Señorita Prescott, he leído los cargos contra usted. Es una situación grave». «Soy inocente», respondió Odette automáticamente. El abogado la miró con escepticismo. «Las pruebas dicen lo contrario. Documentos del caso Hatton en su piso, una gran suma de dinero en efectivo, registros telefónicos con testigos». Suspiró. Suspiró. «Shawshire, el fiscal está dispuesto a discutir un acuerdo de culpabilidad». «Nada de acuerdos», replicó Odette con brusquedad. «Me tendieron una trampa y voy a demostrarlo». «Como tu abogado, te aconsejo que lo pienses detenidamente», dijo Crawford con calma pero con firmeza. «Si esto va a juicio, le esperan hasta 15 años. Si te declaras culpable, podrían reducirte a 5, o incluso a libertad condicional». Odette negó con la cabeza. «No voy a confesar algo que no he hecho. Tengo información que podría cambiar el curso del caso. Lo único que necesito es tiempo». «¿Qué tipo de información?». «Aquí no».
Odette miró hacia la puerta. ¿Tienes acceso a mis efectos personales? La policía confiscó tu teléfono y tu portátil como pruebas. ¿Y mi tableta? Debería estar en la bolsa que llevaba conmigo cuando me detuvieron. El abogado asintió. Puedo acceder a objetos personales que no sean relevantes para el caso. De acuerdo. Odette se inclinó más cerca. Hay una carpeta de fotos en la galería de la tableta. Están encriptadas con el nombre Materiales de Trabajo. La contraseña es mi fecha de nacimiento. Tráemelas. Crawford frunció el ceño. ¿Qué son las fotos? Seguros, respondió Odette con evasivas. Y una cosa más. Necesito que te pongas en contacto con Harper Thornton. Dile que quiero hablar con él, solo con él, a solas. Harper Thornton, el marido de la mismísima Evelyn Thornton, que dices que te tendió una trampa. El abogado negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Haz lo que te pido, insistió Odette, y tráigame esas fotos. Cuando el abogado se marchó, Odette volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. Si Vince podía encontrar algo incriminatorio sobre Evelyn y ella podía hablar con Harper, tal vez podría salir de esta situación. Mientras tanto, Vince Malone estaba sentado en el coche de alquiler frente a la casa de los Thornton, observando las ventanas con unos prismáticos. Había hecho unas cuantas fotos de Evelyn cuando salió a recoger el correo, pero aún no había encontrado nada comprometedor. Su teléfono vibró. Un mensaje de un informador del Departamento de Policía de Hammond. Harper Thornton ha sido llamado como testigo, no como sospechoso. Vince canturreó. Parecía que el ex amante de Odette estaba limpio por ahora. Eso lo hacía más difícil. Si Harper estaba implicado, podrían utilizarlo contra su mujer. La vigilancia de la casa no había arrojado nada, así que Vince decidió cambiar de táctica. Se alejó de la casa de los Thornton y se dirigió al centro, hacia el juzgado. Evelyn solía presentarse allí como perito. Quizá alguien del juzgado supiera algo útil sobre ella. Tras unas horas de interrogatorio, un par de sobornos y unas cuantas llamadas infructuosas a sus contactos, Vince estaba dispuesto a admitir la derrota. Evelyn Thornton parecía intachable. Sus colegas la respetaban, sus clientes la alababan. Incluso sus antiguos adversarios en los tribunales no tenían nada malo que decir de ella. La única pista era un hecho extraño mencionado por el guardia del juzgado. Al parecer, la doctora Thornton acudía con regularidad a un motel de las afueras de la ciudad. Aquello era inusual para una mujer de su posición y podía indicar una relación extramatrimonial. Vince averiguó el nombre del motel, el Pine Creek Motel, y condujo hasta allí. Después de gastarse otros $100 en sobornar al encargado, tuvo la confirmación de sus sospechas. Evelyn Thornton era, en efecto, cliente habitual del motel. No con un hombre como había sospechado, sino con una rubia de mediana edad. Vince hizo algunas llamadas y averiguó que la rubia era Carol Bennett, la paciente agorafóbica de Evelyn. Los encuentros en el motel no eran más que sesiones de terapia que tenían lugar allí debido a la naturaleza del estado de la paciente. Todo era perfectamente legal y profesional. Decepcionado, Vince regresó a su coche y marcó el número de Odette. No tengo nada, dijo cuando ella contestó a través de su abogado. Tu Evelyn Thornton está limpia como una patena. No encuentro nada comprometedor en ella. No estás buscando lo suficiente. Odette estaba furiosa. Ningún hombre puede ser tan intachable. Este parece serlo, replicó Vince secamente. He utilizado todos mis contactos, todos mis métodos. Nada de nada. ¿Y el motel? Odette se agarró a un clavo ardiendo. Dijiste que iba regularmente a un motel. Sí, para sesiones de terapia con un paciente que tiene miedo al aire libre. Todo documentado, pagado a través del seguro, completamente legal. Hubo un largo silencio y Vince casi podía sentir físicamente cómo crecía la desesperación de Odette. Hay algo más, añadió. He estado comprobando quién podría haber avisado a la policía de tus maquinaciones. No fue Evelyn Thornton. ¿Qué? ¿Entonces quién? Leonard Hatton. ¿Hatton? Odette sonaba sorprendida. Pero eso es imposible. Fue exonerado por mi culpa. Exactamente. Y cuando la policía empezó a relacionarlo con el caso Quinlan, decidió salvar su pellejo delatándote. Jugada clásica. Resolver un delito menor para encubrir uno mayor.
Odette se quedó en silencio, intentando dar sentido a la traición del hombre al que había ayudado a mantenerse fuera de la cárcel. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó por fin, y por primera vez desde que se conocían, Vince oyó verdadero miedo en su voz. Acepta un trato con la fiscalía, respondió él con sinceridad. Tu situación es desesperada, Odette. Mejor 5 años que 15. Harper Thornton había terminado de declarar en el departamento de policía de Hammond y se dirigía a su coche cuando sonó el teléfono. El número no figuraba en la guía. Aquí Thornton. ¿Señor Thornton? Soy Miles Crawford, el abogado de Odette Prescott. Harper se puso tenso. Al habla. Mi cliente solicita una reunión con usted. En privado. ¿Por qué? No lo ha dicho. Crawford sonaba dubitativo. Pero parece importante. Harper dudó. Debería haber dicho que no de inmediato, pero una parte de él quería oír lo que Odette tenía que decir. De acuerdo, aceptó finalmente. ¿Cuándo? Esta noche, si es posible. A las 5 de la tarde en el centro de detención. Después de la llamada, Harper llamó a Evelyn. ¿Cómo te fue?, preguntó ella contestando casi al instante. Bien, muchas preguntas, pero no parecen creer que sea cómplice. Evelyn, recibí una llamada del abogado de Odette. Quiere reunirse conmigo. Pausa. ¿Y has dicho que sí? Sí. Necesito dejar las cosas claras. En persona. Entiendo. No había juicio en la voz de Evelyn, solo cansancio. Ten cuidado, es peligrosa, sobre todo ahora que está acorralada. Sé que lo es. Volveré a casa justo después de la reunión y hablaremos. Sobre nosotros. Sobre lo que sigue. A las 5 en punto, Harper entró en la sala de visitas del centro de detención. Odette estaba pálida y demacrada, pero sus ojos se iluminaron al verle. «Has venido», dijo sentándose frente a él. «No estaba segura». «Tu abogado dijo que era importante», replicó Harper con frialdad. «No tengo mucho tiempo». Odette miró al guardia de la puerta. «¿Podemos hablar en privado?» «Las normas no permiten», empezó el guardia. «Soy su abogado», dijo Harper con brusquedad. «Una conversación confidencial con un cliente». El guardia dudó, pero luego asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. «Gracias», sonrió Odette. «Siempre sabías qué decir». «¿Qué quieres, Odette?» Harper no cedió a su encanto. «Quiero que me ayudes». Se inclinó más hacia ella. «Todo esto es un error, un malentendido. Hay pruebas de ello», replicó Harper. «Documentos, dinero, declaraciones de testigos. ¿Les crees más que a mí? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, ¿qué teníamos, Odette? ¿Era amor? ¿O solo me estabas utilizando?» «Claro que te quería». Había auténtica indignación en su voz. «Sí, al principio estaba interesado en ti por el caso Hatton, pero luego se convirtió en algo real. ¿No lo sentiste?» Harper escrutó su rostro. Solía ver belleza, pasión, sinceridad en aquellos rasgos. Ahora solo veía cálculo y manipulación. «No, Odette, no te creo. Y no voy a ayudarte». «¿La estás eligiendo a ella?» La voz de Odette tenía un tono furioso. «¿A la mujer que te ha ignorado durante años, que te ha tratado como a un mueble cómodo en su casa perfecta?» «Elijo la verdad», replicó Harper con calma. «Y la verdad es que me utilizaste. Utilizaste a Hatton. Utilizaste tu posición en la oficina del fiscal. Manipulaste a todos los que te rodeaban en tu propio beneficio». El rostro de Odette se contorsionó de rabia. «Te vas a arrepentir de esto, Harper. Podría destruir tu reputación con una sola palabra. Dime cómo me ayudaste con el caso Hatton, cómo fuiste cómplice». «Pero eso sería mentira», se levantó Harper. «Y ahora lo veo claro. Adiós, Odette». «Alto». Él la saltó, lo agarró del brazo. «Por favor, no te vayas. Te amo, Harper. Te quiero de verdad». «No», le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Solo te quieres a ti misma, Odette. Y lo siento mucho». Con esas palabras salió de la habitación sin volverse. Al volver a casa, Harper encontró a Evelyn en el salón. Estaba sentada con un libro, pero era evidente que no estaba leyendo, sino esperando su regreso. «¿Qué tal la reunión?», preguntó ella dejando el libro a un lado. «Intentó manipularme. ¿Otra vez?». Harper se sentó a su lado. «Amenazó con arruinar mi reputación si no la ayudaba». «¿Y qué le dijiste?» «Que estaba mintiendo, y que por fin puedo verlo claro». Miró a Evelyn. «He sido tan tonta». Evelyn negó con la cabeza.
No he sido un tonto, solo un hombre que quería sentirse valorado, necesitado. Yo también soy culpable de eso, Harper. Me volví distante, absorto en mi trabajo, dejé de fijarme en ti. Eso no justifica el engaño. No, no lo justifica, pero me ayuda a entender cómo llegamos a este punto. Y puede ayudarte a encontrar el camino de vuelta, si eso es lo que quieres. Harper tomó su mano entre las suyas. Quiero intentarlo, Evelyn. Si estás dispuesta a darnos otra oportunidad, haré lo que sea para arreglar lo que he estropeado. Evelyn sonrió, con lágrimas brillándole en los ojos. Yo también quiero intentarlo. No será fácil, pero creo que merece la pena luchar por nuestro matrimonio. Aquella noche hablaron durante largo rato, de los errores del pasado, de los resentimientos acumulados a lo largo de los años, de las esperanzas para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se escucharon de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no había un muro de insinuaciones y fingimientos entre ellos. Y al día siguiente se enteraron de que Odette Prescott había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Se había declarado culpable a cambio de una pena reducida de 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Su carrera de abogada había terminado para siempre. Harper se sintió extrañamente aliviado al saberlo. El último capítulo de la historia de Odette estaba cerrado. Ahora podía concentrarse plenamente en reconstruir lo que realmente le importaba, su matrimonio con Evelyn. 6 meses después, Evelyn Thornton se asomó a la ventana de su despacho en el juzgado del condado de Hammond y observó cómo las primeras flores de primavera se abrían paso entre la tierra descongelada. El mes de abril trajo a la ciudad una agradable calidez tras un duro invierno, y con ella una sensación de renovación que Evelyn sintió no solo en la naturaleza, sino en su propia vida. Sobre su escritorio había una carta de la prisión estatal donde Odette Prescott cumplía condena. La habían condenado a 5 años, con posibilidad de libertad condicional dentro de 3, resultado de un acuerdo con la fiscalía al que Odette había accedido tras numerosos interrogatorios. Su licencia de abogada había sido revocada. Su carrera en la abogacía había terminado para siempre. Evelyn se tomó su tiempo para abrir la carta. Una parte de ella quería tirarla a la basura, cerrar para siempre ese capítulo de su vida. Pero la curiosidad profesional de la psicóloga se impuso. Abrió el sobre con cuidado y desplegó una hoja de papel escrita con letra clara. Doctor Thornton, comenzaba la carta. No le escribo para disculparme. Ambos sabemos que algunas acciones no pueden perdonarse. Le escribo para informarle de que acepto sus condiciones. Después de mi liberación, nunca volveré a Hammond o apareceré en su vida. Considere esto no una disculpa, sino un acuerdo de negocios. Ambos obtenemos lo que queremos. Tu tranquilidad, yo libertad en 3 años sin más cargos. Odette Prescott. Evelyn dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Sin remordimientos, sin admisión de culpa, solo frío cálculo. Típico de Odette. Pero al menos ahora podía estar segura de que la mujer no volvería a molestar a su familia. Familia. Evelyn sonrió, recordando los últimos meses. Tras la detención de Odette, Harper y ella habían iniciado el largo y arduo proceso de reconstruir su relación. Primero habían sido conversaciones incómodas, confesiones dolorosas, momentos de amarga verdad que ambas habían evitado durante años. Luego vinieron las cenas familiares sin teléfonos ni portátiles, los fines de semana juntos, los largos paseos por el parque en los que volvieron a conocerse. Su relación había cambiado. Ya no eran la pareja perfecta que todo Hammond veía. Un exitoso abogado de empresa y una brillante psicóloga forense en una lujosa mansión victoriana. Se volvieron reales, con grietas, cicatrices e imperfecciones. Pero por extraño que parezca, era esta nueva versión imperfecta de su matrimonio la que a Evelyn le parecía mucho más sólida y honesta que la fachada perfecta que habían mantenido durante años. Sonó el teléfono, sacando a Evelyn de sus cavilaciones. «Soy el doctor Thornton». «Hola». La voz de Harper sonaba cálida y un poco cansada. «¿Qué tal el día?» «Productivo. He terminado las pruebas forenses del caso Mitchell y he empezado a trabajar en el perfil del nuevo caso de fraude. Suena ocupado. ¿Qué tal tú?» «Acabo de ganar el caso de los Anderson». Harper sonaba orgulloso. «El juez ha desestimado completamente la demanda contra ellos. Felicitaciones. Ha sido un caso difícil».
Sí, pero he encontrado una laguna en el contrato. Harper hizo una pausa. Escucha, estaba pensando tal vez podríamos celebrarlo esta noche. Tú, yo, cena en el Olive Garden. Evelyn sonrió. El Olive Garden había sido su restaurante favorito en los primeros años de su matrimonio, antes de que el trabajo y la rutina empezaran a consumir sus vidas. Será un placer. ¿A qué hora? He reservado para las 7. ¿Te recojo en la oficina? De acuerdo. Evelyn volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que le esperaba. Pequeños gestos de atención, invitaciones espontáneas, regalos inesperados. Todo eso había vuelto a su relación en los últimos meses. Era como si estuvieran cortejándose de nuevo, construyendo de nuevo su matrimonio, pero esta vez comprendiendo que el amor no era solo un sentimiento, sino una elección y un trabajo diarios. A las 7 en punto, Harper la esperaba en la entrada del juzgado, como había prometido. Estaba elegante, con el traje gris oscuro que Evelyn le había regalado por su cumpleaños. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. «Estás preciosa», dijo, besándola en la mejilla y entregándole las flores. «Gracias». Evelyn aspiró el aroma del ramo. «Y también por las flores. Hacía mucho tiempo que no me regalabas flores silvestres». «Demasiado», asintió Harper. «¿Recuerdas nuestro primer año en Hammond? Solíamos ir de picnic al campo y tú siempre estabas recogiendo ramos de flores silvestres». «Me acuerdo», asintió Evelyn. «Entonces no podíamos permitirnos restaurantes caros, así que teníamos que conformarnos con bocadillos en el campo. Quizá pudiéramos repetirlo alguna vez». Harper lo sugirió. «Se supone que este fin de semana hará buen tiempo. Me encantaría». En el restaurante fueron recibidos como viejos amigos. Ya habían estado aquí a menudo, pero en los últimos años casi habían dejado de salir juntas, prefiriendo pasar las noches por separado. Evelyn con el trabajo, Harper con Odette. Aquel pensamiento le produjo un dolor familiar, pero no tan agudo como antes. La herida de la traición empezaba a cicatrizar, aunque la cicatriz probablemente permanecería para siempre. ¿Pero se podía vivir una vida sin cicatrices? ¿En qué estás pensando?, preguntó Harper mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «En nosotros», respondió Evelyn con sinceridad, «en lo lejos que hemos llegado en estos meses, y en lo mucho que nos queda por recorrer». Harper asintió. «¿Sabes, hoy he recibido una carta de Leonard Hatton?» Evelyn se puso tensa. El nombre de Hatton conectaba directamente en su mente con Odette y toda la historia de su traición. «¿Qué dice? ¿Quiere reunirse?» «Dice que tiene nueva información sobre el caso Quinlan que podría ser útil para mis clientes». «¿Y usted acepta?» Harper negó con la cabeza. «No, no quiero tener nada que ver con ese hombre. Creo que intenta utilizarme como una vez utilizó a Odette». «Te has vuelto más cuidadoso», observó Evelyn. «Más bien cuidadosa», corrigió Harper. «Por fin haber empezado a ver a la gente por lo que es, no por lo que yo quiero que sea». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «Y también a mí mismo». Evelyn asintió comprensiva. Uno de los pasos más importantes en su recuperación era ser sincero consigo mismo. Harper había reconocido que necesitaba el reconocimiento y la atención que le habían faltado en su matrimonio. Evelyn se dio cuenta de lo mucho que se había encerrado en su trabajo, ignorando las necesidades emocionales de su marido. Ambos vieron cómo su orgullo y su falta de voluntad para hablar de los problemas habían provocado que su matrimonio se convirtiera en una fachada. El camarero trajo el menú y pidieron los mismos platos que habían pedido en su primera cena, juntos en este restaurante años atrás. Un pequeño ritual, un regreso simbólico al principio de su historia. «Hoy he recibido una carta de Odette», dijo Evelyn cuando el camarero se marchó. Harper se quedó helado, con el rostro tenso. «¿Qué quiere? Confirma nuestro acuerdo. Promete no volver a Hammond ni ponerse en contacto con nosotros después de que la liberen. ¿Crees que cumplirá su palabra?» Evelyn se lo pensó. «Creo que lo hará. No por remordimiento o respeto a nuestros sentimientos, sino por simple cálculo. Sabe que aún tengo pruebas de su participación en otros fraudes que no se incluyeron en la acusación. ¿Y realmente no las usará? No si se mantiene alejada de nosotros». Evelyn dio un sorbo a su vino. «No quiero venganza, Harper. Solo quiero que este capítulo de nuestras vidas se cierre para siempre». Harper cruzó la mesa y le apretó la palma de la mano. «Eres increíble, ¿sabes? ¿Por qué?
Mucha gente en tu lugar querría castigar todo lo posible a la persona que le causó tanto dolor. Y tú eliges el perdón. No el perdón, Evelyn sacudió la cabeza. Soltar. Dejo pasar esta situación, no por el bien de Odette, sino por el nuestro, para que podamos seguir adelante sin mirar siempre atrás. La cena fue cálida, casi íntima. Hablaron de trabajo, de planes para el verano, de libros que habían leído recientemente. Temas corrientes, nada extraordinario. Pero para ellos esta cotidianidad era especial. Una oportunidad de estar juntos, de escucharse y oírse sin fingir. Después del restaurante, decidieron volver a casa andando, disfrutando de la cálida tarde primaveral. Hammond se transformó con la llegada de la primavera. Los árboles se cubrieron de tierna vegetación. Los tulipanes y narcisos florecieron en los jardines delanteros. El aire se llenó de frescura y de la promesa de renovación. ¿Te acuerdas de cuando elegimos la casa?, preguntó Harper mientras se acercaban a su mansión victoriana. Por supuesto, sonrió Evelyn. Nos enamoramos de ella a primera vista, aunque necesitaba reparaciones y costaba más de lo que podíamos permitirnos. Pero nos las arreglamos. Harper miró la fachada de la casa, con sus vidrieras y las barandillas talladas. A veces pienso que nuestro matrimonio es como esta casa. ¿En qué sentido? Bonita por fuera, pero requiere cuidados y atención constantes. A veces hay que arreglar un tejado con goteras. A veces hay que volver a pintar las paredes. A veces hay que reorganizar completamente una habitación. Pero los cimientos son fuertes. Evelyn le apretó la mano. Una sabia comparación, señor Thornton. Subieron los escalones del porche y entraron en la casa. En el vestíbulo, Harper ayudó a Evelyn a quitarse el abrigo y de pronto la abrazó por detrás, hundiendo la cara en su pelo. Tenía tanto miedo de perder todo esto, susurró. A ti, nuestro hogar, nuestra vida. Evelyn se volvió hacia él. Yo también tenía miedo. Cuando descubrí que me habías engañado, una parte de mí quería quemarlo todo, marcharme y no mirar atrás. ¿Por qué no lo hiciste? Porque otra parte de mí recordó por qué te elegí hace tantos años, y decidió que valía la pena luchar. Harper apretó su frente contra la de ella. Estoy eternamente agradecida por esa elección, y te juro que me aseguraré de que nunca te arrepientas. Lo sé, contestó Evelyn con sencillez y lo besó. A la mañana siguiente, Evelyn se despertó antes de lo habitual. La luz del sol se colaba por las cortinas, creando fantasiosos dibujos en el suelo. Harper seguía dormido, con la mano apoyada en su cintura en un gesto protector y posesivo. Se levantó con cuidado de no despertar a su marido, se puso la bata y bajó a la cocina. Mientras preparaba el café de la mañana, Evelyn reflexionó sobre su decisión acerca de Odette. Ayer no le había contado toda la verdad a Harper. No se trataba solo de querer cerrar este capítulo y seguir adelante. Parte de su decisión tenía que ver con su curiosidad profesional como psicóloga. Evelyn quería saber si una mujer como Odette era capaz de cambiar de verdad. ¿Sería capaz de aprender una lección de su caída, de replantearse su vida, de encontrar un camino diferente? No era probable, pero la posibilidad teórica existía, y Evelyn no quería negarle a Odette esa oportunidad. Tal vez fuera ingenuidad, o, como diría un cínico, la deformación profesional de ver el potencial de desarrollo incluso en los casos más desesperados. Pero tal vez solo fuera una expresión de humanidad, un deseo de creer que incluso las almas más oscuras pueden ver la luz. Con 2 tazas de café, Evelyn volvió a subir al dormitorio. Harper ya estaba despierto y sentado en el borde de la cama, consultando los mensajes de su teléfono. «Buenos días», sonrió tendiéndole una de las tazas. Café en la cama». Harper cogió la taza con gratitud. «¿Qué he hecho yo para merecer semejante lujo?» «Tenerte a ti», se sentó Evelyn a su lado. «¿Tienes planes para hoy?» «Tengo una reunión con un cliente a las 10 y luego trabajo en un contrato para Meditech. ¿Y tú?» «2 exámenes forenses en el juzgado. Almuerzo con Nancy, de la fiscalía». Evelyn hizo una pausa. «Y estaba pensando, quizá podríamos ir al cine esta noche. Hace tiempo que no vamos». «Es una idea estupenda», asintió Harper. «¿Qué quieres ver?» «Tú eliges», Harper sonrió. «Sabes, me gusta esta nueva tradición de hacer algo juntos todos los días, aunque solo sea un café por la mañana o una llamada telefónica a la hora de comer». «A mí también», Evelyn se recostó en las almohadas. «Es curioso que no nos diéramos cuenta de lo importantes que son estos pequeños momentos de intimidad.
Los dábamos por sentados. Harper guardó el teléfono. Creíamos que el amor era algo que dábamos por sentado, que no requería esfuerzo. Pero resultó ser una elección diaria, terminó Evelyn su reflexión. Terminaron su café en un acogedor silencio, disfrutando del sencillo momento de su mañana juntos. Luego empezaron a prepararse para ir a trabajar, un ritual que les era familiar, pero que ahora se llenaba de un nuevo significado. Cuando salieron de casa, se separaron. Harper en su coche y Evelyn en el suyo. Sus rutas de trabajo tomaban distintas direcciones en Hammond. Nos vemos esta noche, la besó Harper antes de ponerse al volante. Te llamaré cuando esté libre. Nos vemos esta noche, respondió Evelyn. Subió al coche y arrancó el motor, pero no tenía prisa por ponerse en marcha. A través del parabrisas, Evelyn vio cómo el coche de Harper salía del camino de entrada y doblaba la esquina. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas de su casa, dando la ilusión de que la vieja mansión victoriana estaba envuelta en un suave resplandor. Los cimientos son sólidos, recordó las palabras de Harper de ayer. Y era cierto. A pesar de todas las pruebas, grietas y daños, los cimientos de su relación habían perdurado. Ahora estaban construyendo algo nuevo sobre esos cimientos. Algo más honesto, más real, más fuerte. Evelyn encendió la radio y el interior del coche se llenó de suaves sonidos de jazz. Era un día normal de trabajo en Hammond, la ciudad que se había convertido en su hogar, el lugar de sus altibajos, sus pérdidas y sus ganancias. Un lugar donde se habían perdido y vuelto a encontrar. Era hora de seguir adelante. Y estaban preparados para ese viaje, juntos, con los ojos y el corazón abiertos.